Buenas tardes, mi nombre es Gloria Esperanza Adarme Torres. Soy estudiante de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy cursando bioquímica y el día de hoy voy a hablarles sobre metabolismo, anabolismo y catabolismo. En mi exposición vamos a dar respuesta a algunas preguntas. La primera pregunta es la importancia del ciclo de Krebs. ¿Por qué es importante el ciclo de Krebs? Porque es una ruta final del metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. Además, es un proceso de desanimación y transaminación de aminoácidos. Es un principal formador de electrones, protones, para el adecuado funcionamiento de la cadena de fosforilación oxidativa. En el ciclo convergen todas las rutas metabólicas. Ahora les voy a hablar del ciclo de Krebs. La primera molécula que se utiliza para iniciar el ciclo de Krebs es el piruvato, que se produce por la glucólisis. El piruvato se transforma en acetilcoenzima y esta transformación se produce por la acción de 3 enzimas que se llaman piruvato deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, producirá una NADH. El piruvato tiene 3 moléculas de carbono, mientras que el acetil-CoA tiene 2 moléculas de carbono. El ciclo de Krebs comienza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos, se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y produce el citrato, que es una molécula con 6 carbonos. El citrato se transformará en cis-aconitato, que es otra molécula de 6 carbonos, que a su vez se transformará en otra molécula de 6 carbonos llamada deisocitrato. El siguiente paso es el deisocitrato a alfa-cetoglutarato. El deisocitrato tiene 6 carbonos y perderá uno de sus carbonos para formar el acetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce el NADH. El siguiente paso es el alfa-cetoglutarato de 5 carbonos a succinil-CoA, que tiene 4 carbonos, que se produce también una pérdida de uno de sus carbonos en forma de CO2 y se produce un NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato y en este proceso se obtiene un GDP. El succinato se transforma en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transformará en malato. Al final, el malato se transforma en oxalacetato, cerrando así el círculo y produciendo un NADH, dejando disponible al oxalacetato, el cual se combinará nuevamente con el acetil-CoA para así empezar el ciclo de Krebs. Ahora vamos a hablar de otra pregunta, que son las reacciones que se dan dependiendo de la molécula. La molécula del citrato, su reacción es de deshidratación. En la molécula del cis-aconitato, su tipo de reacción es la hidratación. En la molécula del isocitrato, su reacción es de oxidación.
En la molécula del oxalosucinato, su reacción es de descarboxilación. En el cetoglutarato, su reacción es de descarboxilación oxidativa. En el succinil-CoA, de hidrólisis. En el succinato, de oxidación. En el fumarato, su reacción es de adición con el agua. En el malato, su reacción es de oxidación. Y en el oxalacetato, su reacción es de condensación. La importancia de la función de la cadena de desfosforilación oxidativa. La fosforilización oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato, que es el ATP. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas a nivel de sustrato. Se calcula que hasta el 90% de la energía celular en forma de ATP es producida de esta forma. Tenemos otra pregunta y es: ¿cuáles son los complejos de la cadena de desfosforilación oxidativa? Son 4 grandes complejos que ayudan en el transporte de los electrones. La siguiente pregunta vamos a hablar sobre el complejo ATP de sintetasa. El complejo ATP de sintetasa es una enzima encargada de sintetizar adenosín trifosfato, ATP, a partir del ADP y un grupo fosfato, a merced de la energía suministrada por un flujo de protones, de acuerdo con la hipótesis quisiosmótica. La ATP sintetasa se puede imaginar como un motor molecular que produce una gran cantidad de ATP cuando los protones fluyen a través de ella. La tasa de síntesis es grande. El organismo humano en fase de reposo puede formar unos 1021 moléculas de ATP por segundo. Nuestra siguiente pregunta es: ¿en qué compartimiento celular se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa? Se lleva a cabo en la mitocondria. Muchas gracias.